Oremos. Amén. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche venimos a usted, un grupo de sus hijos, porque le queremos dar la gloria, la honra y la alabanza. También le queremos pedir perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales te ofendemos a cada día. Ayúdanos, Señor, a obtener la victoria en Cristo Jesús. Impártanos, oh Padre Celestial, su justicia, sus méritos, su obediencia, y que podamos seguir ese gran ejemplo que es el de nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida un día más, porque nos cuidas, porque nos provees todas las cosas necesarias para sostener nuestra vida y también nos das el alimento espiritual cada día, nos vas instruyendo cada día más y el conocimiento, Señor, va aumentando en cada uno de nosotros, como lo dice su palabra. Le suplicamos, oh Padre eterno, que ahora que vamos a estudiar su bendita y santa palabra, nos des la sabiduría necesaria y el discernimiento espiritual para poder comprenderla. Dirige a todos mis hermanos también. Ayúdalo, Señor, que aumente el conocimiento en ellos, que aumente la fe y que los sostengas en este mensaje que hemos recibido después de 1844. Gracias, Señor, por todas las bondades recibidas, por todo lo que nos regalas a cada día y Amén. por esta noche de reunión con mis hermanos para aprender un poco más tu divina y santa palabra. Todas estas peticiones, oh Padre eterno, se las dejamos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, en esta noche le estamos dando la bienvenida a los hermanos que asisten con nosotros a esta reunión para que continuemos con este tema de sobre lo que habla de la oración nuestro hermano Andreasen en el libro que hemos estado estudiando, el libro de Cristo, perdón, el santuario y sus servicios. Y quisimos escoger esta ocasión, este capítulo de la oración, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la oración está relacionada con, digámoslo así, con lo que se hacía en el santuario terrenal, ¿sí? Y qué tan importante es este tema en el día de hoy, ya que los lunes hemos venido analizando el tema de la oración, el libro de la oración de la profeta Elena G. White, nuestra profeta, la profeta de los últimos tiempos. Entonces vamos a comenzar con la lectura en el día de hoy. Quizá les estaré pidiendo a algunos de mis hermanos que me ayuden con la lectura de esta noche para que todos se vuelva una clase muy participativa, muy amena, que todos aprendamos. Dice, todo sacrificio ofrecido era en realidad una oración dirigida a Dios para pedirle ayuda. Podía ser como en el caso de las ofrendas por el pecado y los delitos, una súplica de perdón, o podía ser una oración de agradecimiento y alabanza, como en el caso de la ofrenda pacífica. También podía ser oración de consagración y dedicación. Entonces, aquí compara todas estas ofrendas que se hacían y hoy en día nosotros no hacemos estas ofrendas, ¿cierto? Porque todos estos sacrificios, todas estas oblaciones, ofrendas de alimentos, todo eso, quedaron clavados en la cruz. Entonces lo compara con la oración de hoy en día, o sea, hoy en día ya no hacemos todo eso, solamente oramos al Señor. O sea, todo esto es reemplazado por la oración de los creyentes y vemos que el pueblo de Israel hacía un sacrificio en la mañana y en la tarde. Nosotros en la mañana y en la tarde o ya en la noche nos reunimos, depende de las personas que hay en el hogar, o quizás una persona, nosotros los que vivimos solos, llega un momento en que estamos solos, pues nos reunimos a mañana y tarde a estudiar la palabra de Dios. Ya no hacemos el sacrificio de la mañana y de la tarde,
sino que nos reunimos como familia de Dios. Nos reunimos en los hogares a estudiar su santa palabra y a orar y a dar oraciones de agradecimiento, pedidos de oración, como lo hacemos normalmente los lunes. Un grupito de hermanos nos reunimos a darle primero que todo la honra al Señor, la honra y la gloria, a darle las gracias por todas las bondades recibidas, las bendiciones que Él nos regala y hacer algunos pedidos de oración, porque siempre vamos a tener pedidos de oración. Entonces dice aquí, también podía hacer oraciones de consagración y dedicación, como en los holocaustos. Entonces, los holocaustos se ofrecían, mis hermanos, en, en, con motivos de dedicación, de consagración, ¿sí? Para eso se ofrecían los holocaustos. Entonces, hoy en día podemos hacer esas ofrendas de dedicación y consagración también, ¿por qué no? ¿Sí? O de comunión, como en la oblación. Entonces, también podemos ofrecer una oración como si fuera una oblación, ¿sí? Una comunión. La hermana iba a aportar algo, la hermana Elisa. Bueno, podía ser una oración de agradecimiento por una No, liberación. Sí, hermana. Hermana Elisa, ¿iba a aportar? Bueno, por no, favor, hermanita, cerrando. por ahorita no. Ya, Ah, bueno, ya hermanita, se le me pido. fue, yo ya cerré el micrófono. Bueno, gracias, hermanita. Ay, Listo. Cuando desee aportar algo, no es sino que abra el micrófono y aporta. Cuando no vaya a aportar, por favor, cerramos el micrófono para que no haya interrupciones. Gracias. Dice, o podía ser que uno había sido sanado por, por Dios de alguna enfermedad o una mujer había tenido familia con toda felicidad. También se hacían ofrendas de agradecimiento o ofrendas pacíficas. O si había realizado alguna gran liberación. Para todo esto habían ofrendas pacíficas, ofrendas de agradecimiento, como hoy en día nosotros doblamos rodillas cuando tenemos algo que agradecerle al Señor, doblamos nuestra rodilla y le decimos gracias, oh Padre eterno, porque siempre estás al tanto de todas nuestras necesidades, ayudándonos, supliéndonos en todo lo que necesitamos, ¿sí? O ayudándonos en las dificultades que tengamos. Todas estas ocasiones exigían gran agradecimiento especial, alabanza y una ofrenda apropiada. Entonces, en ese entonces, para cada ocasión, para cada caso, se ofrecía una ofrenda, ¿sí? Ellos iban y ofrecían una ofrenda. Hoy en día, la única ofrenda que nosotros tenemos es doblar rodilla y agradecer, ir al Señor con corazones agradecidos. Es lo que nos, nos hacemos en estos tiempos. Sí, ya no, ya todos estos sacrificios y todo esto quedó clavado en la cruz. Ya ahora el Señor nos facilita las cosas porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿sí? En esta nueva dispensación estamos viviendo en el trono de la gracia. Entonces ya no es necesaria todas esas cosas, solo es ir de rodillas y con un corazón agradecido para darle las gracias al Señor por todo. En su Hermana más Ángela, alto, sí, hermano. bueno, hoy tenemos muchísimos motivos para agradecer, ¿no? Amén. Podemos venir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, a a presentarnos como sacrificio vivo, en ofrenda a Dios. Y cada mañana, hermanos, cada tarde, acudimos a Dios, al eterno Dios, para agradecerle por Jesucristo, por Amén. sus méritos, ¿no? Su sacrificio, por el Espíritu Santo, la obra tan maravillosa que hace la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Agradecerle por la obra de sus santos ángeles en nuestro favor también,
de cuántos peligros nos libran. Agradecerle al Señor porque cada mañana nos da la vida. Él hace posible que nuestro corazón siga latiendo, que tengamos respiración. Agradecerle porque el solo hecho de despertar ya es un milagro y es el Señor el que nos sostiene. Y alabarle también por todo lo que Él ha hecho, por su poder, alabarle por la verdad de la palabra, alabarle por todas sus proezas, por todas las cosas que Él ha hecho en el transcurso de la vida. Y cada mañana es una ocasión también y cada noche para pedirle perdón por nuestros pecados, ofrecerle ese sacrificio vivo. Y qué mejor con una mente que no esté contaminada con esos noticieros, con esas películas baratas, esas historias baratas, sino llena de la verdad, ¿no? Llena de las alabanzas con sana doctrina. Entonces, a pesar de que no ofrecemos sacrificios y holocaustos y carneros y machos cabríos, venimos cada mañana, cada tarde y ojalá nosotros fuéramos también como Daniel, ¿no? En la mañana, a mediodía, en la tarde, orar. Bueno, tenemos muchísimos motivos para agradecerle, para pedirle perdón, para alabarle. Y eso, así como el sacrificio era continuo, mañana y tarde, nosotros también lo hacemos, mañana, a mediodía, en la noche, cada vez que tenemos oportunidad. Hermanos, hay tantas necesidades. Bueno, primero, hay tantas cosas para agradecer por nuestros Sí, hijos, por la vida, por la semilla que se siembra, por nuestros hermanos, porque nuestros hermanos al permanecer en la fe nos dan felicidad. Cuando uno ve que un hermano está interesado en estudiar, en apoyar, en compartir las horas de estudio, eso causa mucha alegría. Y bueno, agradecer, alabar, pedir perdón también. Y hermano, eso nos va afirmando cada día en la fe. Hoy en día estamos pasando por una época de zarandeo, hermanos, de sí, tristeza, ¿no? Que muchos hermanitos se están quedando a la deriva, muchos hermanitos están eh, saliendo de las sendas, saliendo del camino, hermanos, se están dejando distraer y vemos apostasía por todos lados. Y a la hora de la prueba, hermanos, es cuando demostramos de qué está hecha nuestra fe. Lamentablemente muchos están tambaleando. Entonces, hermanos, ha llegado el tiempo donde de verdad debemos orar más, eh, orar más, hablar menos, sino estudiar más y ayunar, hermanos, y clamarle al Señor porque nos mantenga fieles, nos mantenga firmes en esa verdad que hemos conocido. Adelante, hermanita. amén. Sí, hermano, cuando usted menciona la provisión que Dios ha hecho para nosotros, nuestro Padre eterno, nuestro amado Jesucristo como nuestro abogado, nuestro intercesor, el Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía, los santos ángeles también, que hacen una importantísima labor. Nos ponemos a pensar de que fue grande y amplio el plan de redención, todo lo que el Señor tiene para nosotros, esta grande provisión que Él ha hecho, ¿sí? Y que a veces no alcanzamos a comprender. Entonces, no solo todo lo que usted acaba de mencionar, sino esa gran provisión que se ha hecho en favor del hombre caído, ese gran sacrificio, ¿sí? Todo este plan de redención que, que incluye a Padre, Hijo, Espíritu Santo y los santos ángeles. Entonces, debemos de estar muy agradecidos cada día por esto, ¿sí? Por esto y por mil cosas más. Cuando nosotros oramos, tenemos al Señor más que agradecerle
que pedirle, ¿cierto? Porque son muchas cosas por las cuales debemos agradecer, sí, con el solo hecho de levantarnos en la mañana, con el solo hecho de participar también en estas reuniones, poder sentir ese gozo de que en el chat, aquí en la reunión de oración, que asistieran, qué maravilloso sería que se fuera como el día sábado, sí, como el día viernes en recesión de Santo Sábado, donde todos los hermanitos pudieran estar con nosotros, algunos quizás por algunos deberes o porque no tienen señal. Bueno, no sabemos, solo ellos lo saben y solo Dios lo sabe, pero es maravilloso poder mirar la lista de participantes y esa alegría que uno le da que nuestros hermanos puedan asistir a estos momentos de oración. Dice, en su más alto ejercicio, la oración es comunión. Esto necesita recalcarse, porque para muchos cristianos la oración es simplemente un medio de obtener algo de Dios. Sí, simplemente voy a doblar rodilla, voy a pedirle a Dios y ahí voy a comenzar a pasarle la lista de todo lo que necesita. Que nuestra oración, Dios nos libre de que nuestras oraciones se conviertan solamente en eso. Sienten su falta en ciertos respectos, la falta de Dios, ¿sí? ¿Qué, qué modo más fácil hay que el de pedir a Dios lo que necesitan, ¿sí? ¿No ha prometido Dios suplir lo que les falta? Como resultado de esta manera de pensar, muchas oraciones en, consisten mayormente en pedir cosas. Entonces, nosotros ya hemos aprendido que la oración no solamente es para pedir, pedir y pedir. No, nosotros hemos entendido de que la oración, primero que todo, es ir a Dios en agradecimiento a tantas cosas que nos provee y para pedirle que nos ayude a ser más fieles cada día. O sea, que seamos más entregados, que tengamos una entrega más completa y también algo más que mencionamos en estos días, pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y obviamente, pues que vamos a tener necesidades, sí, claro que sí, o algunos pedidos de oración, algunos buenos propósitos, como algún proyecto misionero, o como la venta de los hermanos que tienen propiedades, que nos ayude a salir, a obedecer este mandato de salir de las ciudades y poder adquirir un terreno, ¿sí? Todo esto son cosas necesarias, son necesidades que anhelamos que el Señor nos las supla, porque ¿quién no quiere tener un terrenito y poder salir? ¿Cierto? ¿Quién no quiere perfeccionarse en la vida cristiana? Claro que sí. ¿Quiénes no anhelamos el carácter de Cristo? Todos, yo diríamos que todos los que anhelamos la salvación, y anhelamos ver cara a cara a nuestro amado Salvador, anhelamos ese carácter de Cristo para poder que Él pueda cumplir esa promesa en nosotros. Muchas oraciones consisten en mayormente en pedir cosas, algunas de ellas buenas, otras que no son tan buenas, otras positivamente perjudiciales, otras de cumplimiento imposible. Entonces, podemos mirar acá que quizás nosotros en algún momento caímos en esto. Para tales personas, Dios es la fuente de provisión. Solamente Él nos provee y solamente es una fuente de provisión y nos va a dar todo lo que le pedimos. El gran dador, el manantial inagotable de los dones, todo lo que necesitan hacer es pedir y Dios hará el resto. Miden su cristianismo por las respuestas que reciben sus peticiones. Ah, sí, claro, ya Él nos concedió todo, entonces ahora sí le vamos a ser fiel. Pero si no nos concede, entonces nos desanimamos y bueno, y ahí llega el desánimo para todo y ya no va a sentir uno la misma alegría cuando o no lo va a buscar con más fervor, no va a asistir a las reuniones con esa emoción, con esa alegría, no va a hacer nada por la causa del Señor.
Entonces, no, es que el Señor no me concede y entonces ya las personas se desaniman. Entonces ahí es donde miden su cristianismo dependiendo a las respuestas que Dios le dé en sus oraciones. Esperemos que nosotros ese no sea nuestro caso. Que si el Señor no nos concede algo de inmediato o quizá no nos los concede porque no nos conviene, porque Él sabe lo que mejor nos conviene a nosotros, que nosotros no perdamos la paciencia, que nosotros sigamos adelante perseverando. Señor, usted es el que sabe por qué no nos contestó esa súplica que le hicimos. Dice, y sienten que sus oraciones no son eficaces cuando se les niega lo que piden. ¿Sí? Sus oraciones asumen mayormente la forma de peticiones. ¿Sí? La forma de peticiones. O sea, dice acá, sus oraciones asumen mayormente la forma de peticiones. O sea, ahí no hay agradecimiento. ¿Sí? Ahí no hay, digamos, una devoción a Dios porque Él es grande, Él es maravilloso con nosotros, porque ya todas las bendiciones que nos ha concedido son demasiado grandes, ¿sí? Entonces, solamente se convierten en oraciones de peticiones, nada más, no en oraciones de agradecimiento, ¿sí? Están continuamente pidiendo algo y creen que Dios contesta o debe contestar su petición. Como el hijo pródigo, niegan, Padre, dame. ¿Sí? Como el hijo pródigo, niegan, Padre, dame. O sea, dame todo lo mío y ya. Como el hijo pródigo, no hacemos sino pedir y pedir y pedir. No sé si tienen algún aporte hasta acá, mis hermanos. Bueno, sigamos acá. Adelante, hermano Carlos. Hermana Ángela, es que no podía abrir el micrófono para, para apoyar. Gracias, hermano. Gracias, Eh, hermano. es que yo estaba pensando, hermanos, en hacer un buen ejercicio, ¿no? En la oración, propongámonos un día orar y no pedir en esa oración. En esa oración nomás agradecer, alabar a Dios y, y que la oración termine diciéndole, bueno, en tu voluntad, lo que tú veas, lo que usted vea necesario para mí, lo agradeceré conforme a su voluntad. Obviamente, Amén. en toda oración, el único pedido casi obligatorio es el pedir perdón por nuestros pecados. Toda Así oración es. debería contener el pedido de perdón por nuestros pecados, porque nosotros, querramos o no, continuamente, así sea en pensamiento o en actitud o palabra, ofendemos, ¿no? Y sería ese un buen ejercicio, ¿no? Sí, Dedicarse en la oración, alabar a Dios, agradecer a Dios y pedir perdón y pedir, como siempre, ¿no? Que los méritos de Jesús sean aceptados y nosotros aceptados en el nombre de Jesús. amén, así es. Sí, hermano. Está bien, está muy buena la sugerencia, que debiera de ser así y que el único pedido sería el pedido de perdón por nuestros pecados. O quizás, bueno, de pronto algún enfermo que tengamos a nuestro lado, que sea algo, un enfermo que esté muy mal, una persona pues que esté muy mal y que el Señor, necesitamos que obre el Señor en esta persona, si es su divina y santa voluntad, obviamente, porque hay casos como que, bueno, al hermano Julano o a la hermana la van a operar en el día de hoy, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, que no sea sino eso, ¿sí? Eh, muy buen ejercicio el que propone el hermano Carlos y ojalá que Hermana esto. Ángela, entonces complementando lo que su merced dice, bueno sería entonces en una oración cargarla de alabanza
de agradecimiento y anexarle pedido de perdón de nuestros pecados y proponernos pedirle para todos los demás. Por lo menos ejercitemos, ¿no? No quiere decir esto que nunca le vamos a pedir por nosotros, ¿no? Pues porque el Señor ha dicho, bueno, pedid y se os dará. Él nos enseñó a pedir, solamente que sería un buen ejercicio eh, cargar la oración de gratitud, de alabanza y pedir para los demás. Quizás Así es, olvidarnos de nosotros mismos en un momento exacto. dado y pedir para los demás, pedir, orar por los demás, tomar el nombre de cada hermano del grupo. Bueno, hoy voy a orar o voy a orar por mis hermanos sin mencionarle a Dios nombre por nombre, porque hermanos, nosotros no sabemos qué dificultades pasa un hermano o una hermana. A veces desconocemos situaciones bastante críticas y hermano, el diablo zarandea a nuestros hermanos, los zarandea, el diablo nos trata de causar desánimo. Una de las peores, de las mejores armas que el diablo tiene para vencernos es el desánimo, hermanos. El desánimo es algo bien grave Ujú. y debemos precavernos con eso. Y es normal que nosotros a veces nos sintamos desanimados, ¿no? Es normal. Pero cuando nos sintamos desanimados o sin fuerzas, hermanos, refugiémonos en el Señor y digámosle, Señor, ayúdame porque estoy pasando una dificultad. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos firmes, que estamos fieles, pero el Señor nos tiene una respuesta. Dice, no, tranquilízate. Todavía tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y qué bueno saber que cuando nosotros oramos así, el Señor le muestra a otro hermano que está fuerte, otro hermano que habla y lo anima, otro hermano que le hace saber que ese tema que predicó le hizo mucho bien, o que esas palabras que dijo le hizo mucho bien. Y muchas veces, hermano, muchas veces, hermanitos, las personas no tienen necesidad de decir nada, ni de predicar un sermón, ni nada, pero el solo hecho de verlas allí, que están Sí, con nosotros, que están orando, que están firmes, participando, así no digan nada, así no opinen, así no tengan los grandes temas o sermones, eso, la presencia de ellos fortalece la fe de otros y nuestra fe. Sí, nos da mucho gusto ver que las personas perseveran a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, las personas perseveran. Y no hay nada más agradable para uno ver que una persona persevera, que se aferra a amén. las promesas de Dios, que está firme, que sigue adelante, y eso es una gran bendición. Así es, hermano. Bueno, hablando de eso, mis hermanos, pues llegaron nuestras hermanas Zoraida, nuestra hermana Olga y nuestra hermana Mónica. Qué bendición que están con nosotros también. Bienvenidas, hermanitas. Bueno, no puede Y negarse que también, las oraciones... perdón, hermana, Sí, qué pena. hermano, Y también yo adelante. pienso, hermanita, que debemos de pedir siempre sabiduría para todos, para nosotros, y Amén. que nos tenga siempre con esa mente despejada que queramos como esa sed de pedir a Dios, porque debemos de pedir, pero que nos dé el entendimiento, que podamos estar seguros y siempre prendidos de la mano de Él, porque para uno dejar de estar en comuniones, porque uno se aparta de estudiar, se aparta de orar. Entonces, hermano, todo eso hay que pedir para nosotros todos, tanto, Para todos. Mm. sí, para Sí, todos, hermanito. hermano. Como dice nuestro hermano Carlos, pedir por nuestros hermanos para que no falte la fe. Eso, Y hermano. bueno, sí, que no falte la fe en ninguno, que siempre toda la fe de todos esté fortalecidos, que Sí, todos estemos fortalecidos y todos nos estemos mantengamos fortalecidos. firmes, y nos mantengamos firmes, que no descuidemos el estudio, que no descuidemos la Que oración, que no muchas descuidemos veces, la reunión. sí, Sí, muchas hermano. veces, hermanita, hay gente que va y compra un almuerzo en un restaurante y yo lo he visto y les da pena orar
para almorzar, para comer. Ahí, ¿por qué? ¿Por qué debemos de darnos pena para orar? Porque hay mucha gente, si antes debemos de hacerlo, porque nosotros debemos de testificar en quiénes somos. Que Ujú. yo veo que eso es algo como muy importante porque uno mira muchas veces hermanos de las iglesias, sea adventista, y no, van y se sientan a comer o a almorzar, y ellos no, porque seguro hay harta gente en un restaurante, no, es cuando más deben de orar y debemos de orar, hermano. Sí, claro, que Era la mi aporte. gente vea en nosotros un pueblo distinto, un pueblo agradecido con las bendiciones, con el alimento que el Señor nos da, con esas provisiones. Sí, Sí, hermano. y las personas pueden sentir admiración, ¿por qué no? Sentir admiración, mira cómo oran, le dan las gracias a Dios por los alimentos. Entonces, de esa manera nosotros testificamos. Gracias, hermanita Elisa, por su aporte. No puede Ah, negarse que las oraciones destinadas a pedir alguna cosa constituyen una forma legítima de oración. Siempre necesitaremos pedir a Dios las cosas que deseamos, ¿sí? Pero ha de recalcarse que las oraciones de petición no deben llegar a ser la forma prevaleciente de orar. O sea, que no sea solamente pedir y pedir y pedir y que y de eso coste la oración, sino que hay muchas otras cosas, obviamente. Primero que todo, darle la gloria y la honra al Señor. Segundo, pedirle perdón por todos nuestros pecados y ahí sí pasar a agradecerle, ¿sí? Y si se nos cruza algún pedido por algún familiar, algún un hermano en la fe, en fin, pues sí, porque siempre hay que pedir al Señor algo, como dice acá. Siempre nos vamos a ver en la necesidad de pedir, pero que esa oración no sea fundamentalmente solo pedir y pedir y pedir, ¿cierto? Pero dice, pero ha de recalcarse que las oraciones de petición no deben llegar a ser la forma prevaleciente de orar. Las oraciones de alabanza, agradecimiento y adoración deben tener siempre que la preeminencia. O sea, estas tres cosas que se acaban de mencionar deben de tener preeminencia, ¿cierto? Las oraciones de alabanza, agradecimiento y adoración. Que sea esto preeminente en la oración, que sea lo más importante. El someterse a la voluntad de Dios, el dedicarse completamente a Él y hacer una consagración completa. Importante esto, mis hermanos. El someterse a la voluntad de Dios, primero, el dedicarse completamente a Él y hacer una consagración completa. El Señor nos pide una consagración completa, no a medias, ¿sí? El Señor lo quiere todo en el altar, en su altar, como estudiamos en el tema de los holocaustos. El holocausto se quemaba completamente, ¿sí? Entonces, Él quiere una consagración completa. Indicarán, dice, estas cosas indicarán la forma que las oraciones deben asumir. Cuando nuestras oraciones cambian de un esfuerzo por lograr que Dios haga lo que queremos, en un deseo intenso de descubrir lo que Dios quiere. Nuestras oraciones tan, no asumirán tan a menudo la forma de pedir simplemente cosas y demandar que Dios conteste nuestras oraciones en la manera específica que deseamos. O sea, el Señor la contesta según su voluntad, según que, o sea, la forma como nos convenga, porque el Señor sabe si nos convenga o no, o quizás nos la responda de otra manera, no como nosotros le estamos pidiendo, como la manera que Él ve que nos conviene a nosotros. Sería de veras mejor para muchos de nosotros dejar de pedir cosas durante un tiempo, como nos acaba de proponer el hermano Carlos, y concentrar todos nuestros esfuerzos
en lo que Dios quiere que tengamos o seamos. Decirle al Señor, Señor, no te vamos a pedir más nada, solo Señor, usted es el que sabe cómo quiere que nosotros seamos, ¿cierto? O lo que, Señor, usted quiere, usted sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Por eso dice acá, eh, concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que Dios quiere que tengamos o seamos, ¿sí? Y decirle al Señor, Señor, usted sabe lo que mejor nos conviene, ¿sí? Porque si nosotros como humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Cuando lo descubrimos, estamos en terreno seguro. Entonces podemos hacer peticiones a Dios, confiados en que su voluntad será hecha. El gran problema que afrontamos es descubrir la voluntad de Dios y luego escudriñar nuestro corazón para asegurarnos de que realmente queremos que la voluntad sea la nuestra. Entonces dice acá que el gran problema que afrontamos es descubrir la voluntad de Dios y luego escudriñar nuestro corazón. Entonces, primero debemos es, según lo que yo entiendo acá, de escudriñar primero nuestro corazón para asegurarnos de que realmente queremos que la voluntad de Dios sea la nuestra. Alguien ha dicho que las oraciones son un esfuerzo de parte del suplicante para que Dios cambie su parecer. O sea, que con las oraciones que nosotros hacemos, vamos a cambiar las decisiones de Dios, vamos a cambiar el parecer de Dios, ¿sí? Muchos no hacen esfuerzo alguno para descubrir lo que Dios quiere, ¿sí? Y a veces somos así, ¿sí? O sea, no hacemos ese gran esfuerzo, bueno, que será lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Aunque están muy seguros de lo que ellos quieren, su oración es realmente cámbiese tu voluntad, ¿sí? Entonces, le pedimos a Dios que nos conceda muchas cosas y nunca le decimos, Señor, que sea tu voluntad, sino que más bien con eso le estamos queriendo decir, cámbiese, Señor, tu voluntad a la voluntad de nosotros. Entonces, tenemos que, ya habíamos estudiado en estudios anteriores, de que siempre que le hagamos una oración al Señor, que sea de acuerdo a su santa voluntad, no a nuestra voluntad, no a lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Entonces le estamos pidiendo eso a Dios y eso no es lo que, eso es lo que Él nos debe de dar. No, que sea siempre su voluntad, no cámbiese su voluntad. No, hágase, no hágase tu voluntad. Luchan con Dios, agonizan en oración, ¿sí? Exigen de Dios lo que ellos creen que debe hacerse, ¿sí? Entonces, no es así, no es así como nosotros debemos actuar. No exigirle a Dios lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, porque Dios lo conoce todo. Dios es el que lo sabe todo. Nosotros no podemos saber qué es lo que más nos conviene. Y cuando Dios no nos los concede es porque Él sabe que eso que le estamos pidiendo no nos conviene, no es lo mejor para nosotros. No se les ocurre que lo primero que han de descubrir es si Dios quiere realmente que tengan lo que tanto desean, ¿sí? Entonces, debemos de ser así, mirar, dice que Dios, o sea, pedirle a Dios realmente, Señor, usted quiere, usted, o sea, usted es el que quiere, el que sabe realmente qué debemos tener, ¿sí? Por eso dice acá, vuelvo y lo leo, no se les ocurre que lo primero que han de descubrir es si Dios quiere realmente que tengan lo que tanto desean, ¿sí? Entonces, si realmente Dios quiere darnos, concedernos eso que tanto nosotros deseamos,
y que quizás no va a ser para el bien de nosotros. Debieran preguntar, ¿es para mi bien? Deberíamos de preguntarnos eso. ¿Es la voluntad de Dios? Varias preguntas. ¿Ha llegado el momento en que debe ser hecho? ¿Sí? O sea, quizás no es el momento y por eso Dios no nos ha contestado. ¿Hay algo que yo debo hacer primero? ¿Sí? Antes de recibir lo que yo le estoy pidiendo a Él. ¿Estoy realmente dispuesto a someterlo todo a Dios de tal manera que si no me da lo que deseo, estaré satisfecho y le daré gracias por lo que me dé? ¿O estoy realmente más decidido a obtener lo que quiero que averiguar la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces a veces, por decir, hacemos un plan, hacemos un viaje y quizás de labios para afuera le digamos, Señor, que sea tu voluntad, pero seguimos planeando el viaje, compramos el tiquete, empacamos maleta, pero realmente Dios sí querrá que nosotros hagamos ese viaje y estamos emocionados y le decimos a todo el mundo que vamos a viajar y ya tenemos la maleta lista, el tiquete de avión comprado, o bueno, el tiquete de flota, pero realmente no nos hemos sentado, no nos hemos puesto a meditar si realmente Dios quiere que hagamos ese viaje, ¿sí? Simplemente eso fue lo que pedimos a Dios y entonces seguimos adelante con nuestros planes, ¿sí? Tal vez sea bueno enumerar algunas cosas que no es, que no es la oración, ¿sí? O sea, algunas cosas que no es la oración. No es un sustituto del trabajo. Un cristiano que arrostra un problema difícil tiene derecho a pedir la ayuda de Dios y esperar que Él responderá. Pero esto no lo excusa de trabajar arduamente. ¿Sí? Dios fortalecerá el intelecto, vigorizará la mente, pero no aceptará la oración como sustituto del esfuerzo mental. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que, aparte de la oración y de la ayuda que Dios nos brinda, nosotros también debemos de hacer nuestro propio esfuerzo. Por eso dice, Dios fortalece el intelecto, vigoriza la mente, pero no aceptará la oración como sustituto del esfuerzo mental ni ayudará a los perezosos. Ah, no es que yo le pido sabiduría a Dios, pero ay, yo no tengo ya que estudiar la palabra de Dios. Yo no tengo que escudriñarla, ¿sí? Quemarme las pestañas estudiando, sentarme en un escritorio a ver yo cómo voy a entender este tema, ¿sí? O sea, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, pero también hago mi esfuerzo de abrir la palabra de Dios, buscar aquí, buscar allí, espíritu de profecía, Biblia, ¿sí? Hacer mi propia investigación, pero primero que todo, pedirle sabiduría a Dios. Entonces, nos sentamos serenos y no hacemos nada, ¿sí? Entonces, ahí está, ahí falta el esfuerzo de nosotros, ahí falta el trabajo de nosotros, la dedicación de nosotros. Los que son capaces de aprender la tabla de multiplicar y tienen la oportunidad de hacerlo, no deben rehuir el esfuerzo necesario, confiando que por la oración Dios hará innecesario para ellos el ejercicio mental. Bueno, esto es un buen ejemplo que pone aquí la profeta del Señor. Sí, yo para poder aprender la tabla de multiplicar, pues tengo que tomarla en mis manos y repasarla y repasarla y repasarla. Sí, Señor, ayúdame, dame sabiduría, pero tengo que repasar y de darle una repasada varias veces al día o todos los días repasarla, repasarla hasta que me la aprendo. Ahí está el esfuerzo mío con la ayuda de Dios combinada. En la Hermana Ángela, mayoría de los casos, sí, hermano, este ejemplo de, adelante, hermano. este ejemplo de la tabla de multiplicar es muy interesante, ¿no? Porque dice, los que son capaces de aprender la tabla de multiplicar y tienen la oportunidad de hacerlo, no deben rehuir
el esfuerzo necesario, confiando que por la oración Dios hará innecesario para ellos el ejercicio mental. Entonces, Así es. esto es como una persona que cree que, bueno, hace esfuerzos por aprenderse la tabla de multiplicar, ¿no? Y se aprende las tablas de multiplicar. Pero cuando ya se le ofrece en el mercado, en el negocio o algo, entonces, cuando ya se le ofrece multiplicar el 9 por 7, entonces van a la calculadora y no ejercitan la mente y no ponen en práctica pues el ejercicio que hicieron en la mente, de que 9 por 7 es 63. Entonces, es muy interesante esto porque la mayoría de las personas eh, deben hacer esfuerzo para aprenderse las tablas de multiplicar, pero practicarlas. De nada serviría que de pronto las personas aprendan las tablas de multiplicar y cuando se les ofreció, piensen que orando ya se les va a solucionar el problema. No, hay que unir, ¿no? El trabajo y la oración. La oración y el trabajo, que siempre van a ir juntos, ¿no? Adelante, hermanita. Así es, hermano. Sí, o sea, el esfuerzo y obviamente, pues, como dice usted, tenemos que poner de parte de nosotros si las queremos aprender. Entonces, nosotros, por decir algo, nosotros le pedimos sabiduría a Dios, pero necesitamos también el esfuerzo. Dios hará su parte de darnos sabiduría y discernimiento. Sí, bueno, yo siempre he admirado el caso de Salomón, como cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y él se le ocurrió, lo primero es sabiduría, porque sabe que él tenía una responsabilidad muy grande para gobernar a un pueblo. Y lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. Y siempre he tenido esa fe de que el Señor, si le pedimos la sabiduría, pues mira en los raduales de sabiduría que le dio a Salomón. ¿Por qué no? Anhelamos esa sabiduría si el Señor sabe que la estamos pidiendo para instruirnos más en su santa palabra y podernos quizás volver unos grandes predicadores, predicadoras y predicadores. Qué bueno sería de que todos, el Señor nos pudiera dar ese don a todos, ¿sí? De poder salir y dejar los nervios. Yo lo digo porque fue algo maravilloso que el Señor hizo conmigo. En una oportunidad en la iglesia corporativa me pidieron que subiera a leer una lectura bíblica y yo no fui capaz. No me llené de nervios y no fui capaz de salir. Entonces, yo pienso que todo se puede con la ayuda del Señor. Y como yo le pido tanta sabiduría a Dios, que todo sea para la gloria y la honra de Él, porque lo debemos hacer así. Todo es para la gloria y la honra del Señor. He notado que el esfuerzo y ese pedido que le hacemos al Señor de que nos dé raudales de sabiduría, yo voy notando que cada día el Señor nos va abriendo más la mente y nos va dando ese discernimiento y que hay cositas que se nos dificulta, pero me ha pasado que yo lo pongo en oración, Señor, no entiendo este texto bíblico, no entiendo qué quiere decir acá, y de pronto pasa una semana, dos, tres semanas, un mes, dos meses, o quizás 2 o 3 días, y de pronto estoy acostada, estoy haciendo alguna tarea o algo, y se me viene a la mente el Espíritu Santo le explica a uno esa parte difícil que uno antes no la entendía. Entonces, podemos ver que a veces Dios no nos contesta de inmediato, pero hay que tener la certeza, la fe de que Él en algún momento nos va a contestar en su momento, ¿sí? En su momento, no es cuando no, Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya, no. Siempre, como dice ahí, esperar la voluntad del Señor, que se haga su voluntad, no la nuestra. Dice, el blanco de la oración no consiste en meramente en lo que dice, no consiste meramente en en lograr que Dios haga algo que queremos. Algunos aplican métodos mundanales y vienen
y tienen una filosofía mundanal acerca de la oración. Han aprendido que en cuanto concierne al mundo, para obtener algo, deben ir a buscarlo y dan por sentado que para obtener algo de Dios debemos ir a buscarlo. Obran como si Dios no estuviese dispuesto a conceder, se me fue, a conceder su petición sin hacerse rogar mucho. Y parecen creer que por la persistencia pueden obtener de Dios lo que de otra manera no les darían. Toman como ejemplo suyo a la viuda importuna y no parecen comprender que se nos da esta parábola para demostrar lo que Dios no es, ¿sí? Lo que Dios no es. Nadie puede obtener de Dios lo que desea, si simplemente importunándolo sin cesar. Es necesario recalcar que Dios no es el juez injusto. Es un padre más dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos de lo que ellos están dispuestos a recibirlas. La insistencia importuna no es lo que prevalece para con Dios. No debe, sin embargo, predominar la impresión de que no hay necesidad de luchar. ¿Sí? Hay una lucha que debemos tener ahí. ¿Sí? Por eso dice, no debe, sin embargo, predominar la impresión de que no hay necesidad de luchar. ¿Sí? Hay que seguir luchando, eh, seguirle pidiendo con fe que Él en su momento pues no lo va a dar, pero creemos que por importunar a Dios todo el tiempo, pues bueno, voy a poner un ejemplo. Yo sé que no es muy adecuado, pero como yo decirle al Señor, Señor, todos los días pedirle, regálame un carro último modelo, regálame un carro último modelo, y yo sé que así como la viuda importuna, pues Él me va a contestar. Entonces, eso no es algo muy básico, pues, para mi vida, ¿sí? Porque, pues, yo quizás le podría pedir algo mejor. Regáleme, Señor, mucha sabiduría. Señor, dame mucha sabiduría. Y, y obviamente, pues, Él me la va dando a la medida. No es que ya yo me voy a volver como Salomón de la noche a la mañana, así de sabia, pero poco a poco Él no la va dando, ¿sí? Entonces, como yo lo importuné tanto, yo sé que en un mes ya me va a estar dando el carro último modelo, ¿sí? Entonces, hay que, ¿cierto?, aprender a mirar cómo le pedimos al Señor y qué cosas le pedimos. No debe, sin embargo, predominar la impresión de que no hay necesidad de luchar en la oración o que necesitamos solamente mencionar de una vez por todas a Dios lo que queremos recibir. O sea, simplemente yo le menciono una vez y ya no le vuelvo a mencionar. La oración no es tan sencilla como esto. No, la oración agonizante y prevaleciente es necesaria. Bueno, mis hermanos, no sé ustedes qué piensan en esta parte que acabamos de leer. Hermano Jairo, hermana Elisa o hermano Carlos. Bueno, los que no han aportado, sí me gustaría que hicieran algún aporte. Si les llamó la atención de todo lo que hemos leído hasta ahora. Sí, hermana, a veces pensamos que por el solo hecho de pedirle a Dios, Él ya nos va a conceder, pero no. Aquí vamos a entrar a un tema que es lo que significa luchar con Dios en oración, ¿no? El ejemplo de Jacob Sí, y orar perseverantemente. Ya sabemos que
no es que haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. El primer paso es conocer cuál es la voluntad de Dios y, y pedirle que nos ayude a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos y agonizar y luchar y perseverar en esa oración. Exacto. O sea, la oración dice acá, la oración agonizante es necesaria, ¿sí? No es que ya yo le pedí y listo, y ya él me va a dar. No, él quiere que le sigamos insistiendo, porque de esa manera quizás se nos puede, digamos, aumentar la fe, ¿sí? Quizás en algún momento, Señor, yo sé que en algún momento me vas a conceder si es tu voluntad o si es para mi bien, pero que sigamos perseverando, como luchó Jacob con Dios. La oración que llega al corazón de las cosas y no se satisface hasta que no ha cambiado las vidas y las cosas. Jesús oraba toda la noche. Jacob luchó con el ángel. Daniel buscó al Señor con oración y ayunó. Pablo rogaba a Dios vez tras vez. No necesitamos menos oraciones. Y aquí tenemos los grandes ejemplos de estos hombres, ¿sí? De cómo lucharon Jacob, Daniel, el apóstol Pablo, todos ellos. Y dice, no necesitamos menos oraciones, menos que ellos, ¿sí? Debemos de orar, quizás más, obviamente, porque siempre en la palabra de Dios dice que orar sin cesar. Sino más, sino más. O sea, no necesitamos menos, sino más de lo que ellos oraron. El apóstol Pablo, Daniel, Jacob, todos ellos. Necesitamos aprender a orar con fe. Esto es tal vez el punto vital, ¿sí? Lo dice ella acá. Es el punto vital. La oración es un monólogo. No, Puede allí ser, toca, hermanita, ahí toca corregir, falta una letra N que dice, la oración no es un monólogo. ah, O sea, entonces faltó la N. sí, que es un monólogo, como una monotonía, dele y dele Sí, y dele y dele, y a veces empezamos a orar y hasta que no le pedimos que aparezca la chancleta de la abuelita que se perdió, no dejamos de orar. Entonces, no, orar con calma y esperar a ver, esperar, ¿no? Con calma, no apresurados, no un recital larguísimo, no, ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Sí, hermano. sí, sí. Puede ser audible o puede ser el deseo del alma, no expresado en palabras. En cualquier caso, la oración ideal es comunión, ¿sí? Esa es la oración ideal, con la comunión. Algunos oran largamente, infortunando a Dios de las cosas que ya sabe, ¿sí? Las oraciones largas son canzonas para Dios. Llaman su atención a muchos asuntos que necesitan ser corregidos. Parecen creer que Dios está en peligro de olvidar ciertas cosas que necesitan ser hechas. Y sus oraciones consisten mayormente en recordar a Dios lo que debe hacer. Habiendo llamado la atención a Dios a la necesidad del mundo tal como la ven ellos, sienten que han hecho su deber, han, han dicho sus oraciones e informando a Dios de sus propias necesidades y de las ajenas. Y con un amén terminan su conversación. Sí, bueno, ya esto lo habíamos leído en otro capítulo,
Con un amén ya le informamos, ya cumplimos en informarle a Dios, listo, amén, y ya descuidamos la comunión con Dios, la meditación en Él. Ya nos paramos y ya nos entregamos a nuestras tareas diarias y ya nos olvidamos el resto del día de Dios, ¿sí? De meditar, de conservar con Él una comunión, una meditación a cada momento. Dice, terminan su conversación, ha sido enteramente un monólogo, como lo decía allá arriba. Esperan que Dios empleara juiciosamente la información que le han transmitido y que Él hará algo acerca de los asuntos mencionados en su oración. Muchos consideran la oración como comunicación en un solo sentido, ¿sí? O sea, comunicarle a Él solamente, yo soy la que hablo, yo soy la que le digo, pero yo no espero que Él conteste la oración, ¿sí? No me detengo a esperar en Él. Entonces, simplemente yo soy la que hablo, yo soy la que pido, pero no dejo que Dios hable a mi corazón, ¿sí? Dice, del hombre que habla a Dios, sin embargo, esta no es la forma más elevada de la oración, en un solo sentido, que solamente soy yo la que hablo y la que hablo y la que hablo, y no dejo que Dios me hable. Porque según se ha declarado, ya la oración ideal es comunión. En la verdadera oración, Dios habla al alma, tanto como el hombre a Dios. Entonces no dejamos que Dios nos hable. La verdadera amistad no, no durará mucho donde uno solo sea el que hable siempre. En nuestras oraciones nos conformamos con demasiada frecuencia con ser los únicos que hablamos. Y bueno, en una relación de pareja, bueno, en alguna relación, más que todo, pues se ve en los novios o bueno, en los esposos, que sea uno el que va a hablar y todo el tiempo hable y no deja que el otro hable, pues ya el otro a la final se aburre, ¿sí? Porque ni siquiera lo dejan hablar. Va a hablar el otro, entonces ya la otra persona ya habló todo lo que quiso, se satisfizo y ya no la voy a escuchar. Entonces es lo que nosotros hacemos cuando hacemos estas oraciones y no nos detenemos a escuchar a Dios, a que Dios nos hable en nuestros corazones, nuestras mentes. Entonces eso se vuelve muy aburrido, ¿sí? Una relación así no funciona. Dice, em, y esperamos que Dios se conforme con escuchar todo el tiempo, y no lo escuchamos a Él. Y sin embargo, no puede darse el caso de que Dios quiera comunicarse con nosotros tanto como nosotros con Él. O sea, no nos preguntamos eso. Lo realiza, lo realiza frecuentemente, recordándonos ciertos pasajes. O sea, nos va a mencionar ciertos pasajes de la escritura. Es demasiado creer que después de que hemos ofrecido una oración ferviente, que creemos que Dios ha oído en el cielo, Él podría desear decirnos una palabra, ¿sí? Decirnos una palabra. Es posible que después de que hayamos dicho amén, Dios esté dispuesto a comunicarse con nosotros, pero nosotros nos levantamos de nuestras rodillas y no demos y no demos a Dios oportunidad de hablar. Colgamos el receptor, por así decirlo. Damos por terminado la comunicación. Pues de pues pues de qué concebirme, pues, y dice, puede concebirme que el verdadero cristiano esté siempre hablando a Dios y que Dios no tenga necesidad, no tenga mensaje para él, ¿sí? Debe ser doloroso
Debe ser doloroso para Dios quedar interceptado precisamente en el momento en que está listo para comunicarse con nosotros. Pareciera que cuando esto ha sucedido varias veces, Dios no puede concluir otra cosa sino aquí, sino que no sentimos mucho anhelo de tener comunión con Él, ¿sí? O sea, al no querer escucharlo, entonces no es de verdad nuestro anhelo conservar esa comunión con Él, porque obviamente para tener comunión con Dios debemos también escucharlo a Él. Para tener una buena relación con alguien debemos de escuchar a ese alguien también. Simplemente decimos nuestras oraciones y cuando lo hemos hecho, nos apartamos. Tales oraciones no pueden ser todo lo que Dios quiere decir por la palabra comunión. Entonces, esto no es una verdadera comunión, es lo que yo entiendo aquí en este pasaje. Hermano Carlos, ¿me puede ayudar aquí a leer un poco? No sé qué tiempo tenemos. Bueno, son las 8 y algo. Ya le damos aquí como el último parrafito para que vamos dando por terminado. No sé si el hermano Carlos puede Hermanita colaborar Ángela, acá conmigo. ¿puedo leer? Ah, bueno, hermana, muchas gracias. Gracias, hermana. Bueno, repitamos pues que la oración es comunión, es más que una convención, es un compañerismo íntimo, es un intercambio de opiniones e ideas, supone comprensión, simpatía y confianza. No necesitar ir siempre acompañado de las palabras. El silencio puede ser más elocuente que los torrentes de oración. Es más bien una especie de amistad basada en la tranquila confianza y seguridad, sin ir acompañada de demostraciones o estallidos espectaculares. Mm. Bueno, es Sí, sorprendente esto de la oración. Yo nunca había pensado en eso. Uno siempre pues ora y termina de orar y se para rapidito. A veces yo me preguntaba, Jesús, ¿qué tanto toda la noche, qué tanto le hablaba al Señor? Tal vez él de pronto guardaba mucho silencio, muchas horas, tal vez escuchando a su Padre en el cielo, ¿verdad? Esto es como muy interesante aprender esto. así es, hermana. Sí, claro, debemos de aprender a escucharlo. ¿Y cómo Sí, lo o sea que escuchamos? oramos y nos quedamos un ratico meditando, como esperando esa respuesta. Ujú. Sí, como que Dios nos ilumine. Pues a veces yo sí he orado y de pronto angustiada y cuando ya me levanto me siento como más calmada, más tranquila. A veces pienso que de pronto Dios me ayudó con esa carga que tenía, con esa situación y ya no la siento como tan grave, sino que ya me paro contenta. De verdad que orar es muy bueno. Dios le da Así esa es. paz, esa tranquilidad a uno cuando uno ora. Sí, Así es. continúa en la que sigue. Sí, La hermanita. medita- la meditación es un elemento vital de la oración. Puede casi decirse que es su mejor parte. Y sin embargo es grandemente descuidada. Hoy nos presentamos delante de Dios, ofrecemos nuestra petición y nos apartamos. La vez siguiente hacemos lo mismo, mantenemos a Dios informado acerca de nuestro estado. Le hablamos de algunas cosas que necesitan atención y habiendo así aliviado nuestras almas, clausuramos la entrevista. Esto se repite día tras día, pero no puede decirse que sea muy satisfactorio.
No hay algo mejor, debe haberlo. Así es. Adelante, hermano. Bueno, entonces es como, bueno, pongámonos a pensar que nosotros llamemos a una hermana o hermano y queramos tener una conversa agradable con él y bueno, y que esa persona nos hable y nos hable y nos hable y nos hable y luego cuando vamos a hablar, no la oportunidad. Entonces, así Eso no me le damos la pasó. oportunidad a Dios. Mm, ¿Digo? Sí, hermano. Sí, sí, Los hermanito. salmos, especialmente los de David, sondean las profundidades del sentimiento cristiano. David pasó por algunos momentos muy tristes. Una vez huía de Saúl en el desierto. Allí escribió el Salmo 63. Es el clamor de un alma que anhela a Dios, que desea mayor conocimiento de Dios, especialmente en la oración. Es evidente que David no estaba satisfecho con lo que había experimentado antes en la oración. Dios parecía lejano, no contestaba. David tenía la sensación de estar dirigiéndose aparentemente a nadie en una habitación vacía. Sin embargo, anhelaba a Dios. Su alma tenía sed de Dios viviente. No había alguna manera por la cual podía ponerse en verdadera comunión con Él. Luego Bien. David encontró el camino, halló satisfacción, aprendió el significado real y el método de la oración. De esto nos habla el Salmo 63, 5 y 6, como Me oyo. de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré. Mi boca, cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Nótese la expresión, será saciada mi alma, cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré. David había orado antes, ahora a la oración, añade la meditación y dice que cuando hace esto, su alma será saciada. Para él es como hoyo y grosura y alaba a Dios con labios de júbilo. Por fin su alma está satisfecha. Así es, hermana. O sea, él aprendió a meditar, ¿sí? Y eso es Ay, lo que sí, Dios quiere, que nosotros meditemos en él. O sea, sí, bueno, está bien que estamos orando y de pronto ya nos paramos de la oración y ya decimos amén, pero hay que seguir como una meditación, hay que seguir esa comunión con él, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere, que sigamos meditando en Él. No es que ya oramos y listo, ya nos dedicamos a nuestra tarea diaria, sino que aprendamos a meditar. Y ese es el secreto. La oración debe de ir acompañada con la meditación, ¿sí? Lo que se registra allí es de gran valor. Muchas almas como David claman por el Dios viviente. No están satisfechas, creen que debe haber algo mejor que lo que han experimentado. Oran y oran y oran, y Dios parece estar lejos. No se revela, dice, no se revela. De vez en cuando tienen una vislumbre pasajera de él, ¿sí? Y luego desaparece. No hay nada mejor en reserva o es esto todo lo que les puede dar el cristianismo y la oración. Debe haber algo mejor
y David lo halló. Bueno, nosotros debemos hallar y descubrir eso, lo que David descubrió. Será saciada mi alma. Entonces, cuando descubramos esto y hagamos lo que hizo David, ahí sí, nuestra alma será saciada, como lo dijo David. Cuán admirables es sentir satisfecha el hambre del alma, y esta posibilidad puede llegar a ser una realidad. David señala el camino cuando dice que puede obtenerse recordando a Dios y meditando. La mayor parte de los cristianos se acuerdan de Dios, oran, de hecho, oran. De hecho, se puede decir acertadamente que nadie puede ser hijo de Dios sin orar, pero no muchos practican el arte de la meditación. Bueno, ya sabemos que la oración debe ir acompañada de la meditación. Obviamente, yo me debo de parar en algún momento de mis rodillas, pero que ahí no llegue todo, que sigamos meditando en Dios, ¿cierto? Meditando en comunión con Él. Entonces, dice aquí, pero no muchos practican el arte de la meditación, ¿sí? Oran, pero no meditan. Sin embargo, una cosa es tan importante como la otra. Fue cuando David añadió la meditación a la oración, cuando pudo decir por fin que su alma estaba satisfecha. Puede ser que nosotros hayamos de experimentar lo mismo. O sea, si hacemos lo que David hizo, ¿sí? Añadirle a la oración la meditación. Pocos cristianos meditan, Hermanita están Ángela, demasiado, sí, hermano, hermanita, vale la pena preguntar aquí entonces, ¿a qué será que se refiere cuando habla de meditación? Porque recordemos, hermanos, que hay un engaño con las meditaciones trascendentales de la nueva era. Hay un engaño sí, con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que están ahí en la Corporación Adventista a través de las 40 madrugadas con Jesús. Ellos tienen unas publicaciones que se llama Meditaciones Matinales. Entonces sería bueno aclarar, bueno, ¿a qué se refiere cuando aquí estamos estudiando de que a la oración hay que añadirle la meditación? En una sola frase, en una sola frase podríamos resumir que, que orar y meditar es venir pausadamente a orar a Dios, alabarle, agradecerle, equilibradamente, con calma, y en esa oración dar espacio para que Dios también tenga su parte, no colgar el teléfono y dejarlo a Dios sin hablar. Obviamente, nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios audible como ustedes me están escuchando a mí, ni tampoco vamos a caer en el peligro de los ejercicios espirituales, de imaginarnos a Dios. No, el Espíritu Santo va a formar en nuestra mente una idea. El Espíritu Santo va a hablar a nuestra parte del cerebro y nosotros en la oración vamos a sentir la respuesta de Dios, pero dándole el espacio en la misma oración a eso. No podemos entrar en un monólogo de hable, 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 hable y amén, y al otro día lo mismo, y a la noche lo mismo, sin darle espacio a Dios que nos hable también, ¿no es cierto? A través de la conciencia del espíritu del hombre, el Espíritu Santo nos convence en nuestro espíritu de que si lo que estamos pidiendo está bien, si la respuesta que estamos buscando está bien, si somos saciados. Creo que es un buen ejercicio, ¿no? No ejercicio espiritual, pero sí es una buena práctica en la oración, darle espacio a Dios para que nos hable a nuestro espíritu. No vamos a escuchar la voz audible de Dios,
Ni nos vamos a imaginar en la mente a Jesucristo en esa forma que la pintan los católicos, con ese harto católico. No, es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras conciencias y haciéndonos sentir si somos aprobados o no, si hemos sido perdonados o no. Si en la misma oración sentimos la paz del perdón, la aprobación de Dios, en la misma oración, antes de cerrarla, agradezcamos y alabemos a Dios por ese perdón. Agradezcamos por la justicia de Cristo, agradezcamos. En la misma oración podemos agradecer y alabar a Dios si le damos espacio en la misma oración a que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo. Eso sería añadirle a la oración la meditación. Gracias, hermanito Carlos. Bueno, dice, pocos cristianos meditan, están demasiado atareados. Su obra exige demasiado de ellos. Se apresuran de una cosa a la otra y tienen poco tiempo para consultar con sus propias almas o con Dios. Hay tanto que hacer, a menos que esfuercen todos sus servicios y estén ocupados cada momento. Están seguros de que están seguros de que se perderán almas. No tienen tiempo para sentarse a los pies del Maestro. Mientras el mundo está pereciendo, deben estar de pie, trabajando. La actividad es su consigna. Con todo, son honrados y concienzudos. Sin embargo, cuando pierden ellos mismos el mundo, cuando pierden ellos mismos el mundo a causa de la falta de meditación, ningún alma puede precipitarse a la presencia de Dios y volver a salir de ella y esperar gozar comunión con Él. La paz que sobrepuja el entendimiento no mora en un corazón inquieto. Tomad tiempo para ser santos. Ser santo es más que un simple sentimiento. Se requiere tiempo para ponerse en comunión con Dios. Tiempo para ser santo. Temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Salmos 4:4. La última declaración necesita recalcarse en forma especial. Desistir. O sea, no renunciar, ¿cierto? No dejar el tema ahí ya cerrado. Estamos demasiado inquietos. Necesitamos aprender a permanecer quietos con Dios. Quietos es como buscar los momentos de escucharlo, a ver qué nos tiene que decir. Habla, Señor, que tu sierva o tu siervo escuche. Eso es lo que debemos decir, lo que dijo Samuel. En Dios solamente confía, callada, oh alma mía. Salmos 62:5. O sea, confía callada. O sea, sí nosotros debemos de estar callados por algunos momentos y escucharlo a Él, que nos hable a nuestras almas. Penetren estas palabras en cada conciencia, alma mía. Esto se dirige a todo cristiano. Confía callada. O sea, confiemos callados, ¿cierto? Con nuestra alma callada. Esto es una orden y también una promesa. Aguardemos en silencio. Aguardemos en silencio a Dios. Aguarda tú en silencio a Dios. Aguarda tú en silencio a Dios solamente. Y el que guarda en silencio a Dios no lamente a su invitación. No solamente, o no sé si dice arriba solamente, puede devolver. Sí, no aguarda a Dios solamente, ¿sí?
El que guarda en silencio a Dios solamente a su invitación, no quedará chasqueado, será satisfecho. Qué admirable invitación es esta declaración. Hemos orado, hemos derramado nuestra alma a aquel que es el único que comprende. No digamos amén para alejarnos. Demos una oportunidad a Dios. Aguardémosle en silencio y aguardémosle a Él solamente. O sea, pues aquí se entiende de que, si no estoy mal, pues debemos de decir amén, pero tratar de quedarnos ahí un ratico esperando que Él nos hable también, ¿cierto? Por eso dice, aguardémosle a Él solamente. Y Él en silencio, y en el silencio del alma, Dios puede hablar. Nos ha invitado a esperar. Dejemos que toda nuestra alma se concentre en Él. Aguardémosle a Él solamente. Puede ser que por medio de la queda vocecita, Dios se dé a conocer. Aguardemos en silencio a Dios. Para algunos cristianos esta no es una doctrina nueva. Ellos saben lo que es estar en comunión con Dios. Han pasado preciosos momentos a solas con Él. Han aprendido a aguardar en silencio y preciosas han sido las revelaciones que han recibido. Entonces, quizás nosotros pues no hemos aprendido esta lección, o sea, no hemos aprendido a aguardar en silencio. No solo es que vamos a hablar y a pedir y no lo escuchamos a Él, no guardamos silencio para que Él nos hable. Para otros, sin embargo, esta puede ser una experiencia nueva. Han aprendido a orar, pero no han aprendido a guardar en silencio a Dios o a escucharlo. La meditación como parte de la oración no ha sido importante para ellos. O sea, no hemos aprendido a meditar, ¿sí? Y solamente nos dedicamos a la oración. Han concebido que la oración, han concebido que la oración fuese cierta forma de palabras dirigidas re- reverentemente al Padre Celestial con su amén. La comunión termina y así puede ser de hecho, aunque Dios no se propone que sea así. El amén puede significar el fin de las palabras del hombre, pero no debe ser el fin de la entrevista. ¿Sí? Podemos decir amén, pararnos de nuestras rodillas, pero debemos de seguir la entrevista, por así decirlo. ¿Ibas a comentar algo, hermano Carlos? No, Dios nos hermanita. invita, gracias, hermano. Sí, Dios nos invita a guardar silencio. Tal vez desea hablar o tal vez no. En cualquier caso, hemos de aguardar. Mientras aguardamos, Dios puede considerar propio hacer penetrar la convicción en nuestras mentes. ¿Sí? Muchos se inclinan a hablar demasiado. Todos hemos tratado con personas que vienen ostensiblemente a pedir consejo para que en realidad, pero que en realidad vienen tan solo para presentar sus propias opiniones. Parecen deseosas de entrevistarnos y sin embargo apenas nos dan oportunidad de aconsejarlas porque ocupan el tiempo ellas mismas y parecen satisfechas cuando han presentado su caso. ¿Sí? O sea, cuando solamente ellas hablaron y presentaron el caso, pero no dieron la oportunidad de hablar. Hermana Ángela, ¿Sí? allí ¿Cierto? está, en esa última parte que está resaltado aquí, en el penúltimo párrafo, ahí está la definición de lo que es meditar. Dice, mientras aguardamos, o sea, en la oración, ¿no? Cuando hacemos silencio en la oración, especialmente en la oración personal, ¿no? ¿Sí? Especialmente en la oración personal, porque ahí podemos llevar tiempo
orando y haciendo silencio para que Dios hable. Mientras aguardamos, o sea, mientras desistimos, mientras hacemos silencio, Dios puede considerar propio hacer penetrar la convicción en nuestras mentes. Ujú. Entonces, en la oración personal, cuando hacemos silencio y esperamos, Dios puede, a través del Espíritu Santo, generar en nuestra mente una convicción de perdón, una convicción de ser escuchados, bueno, muchas cosas. Adelante, hermana. Dice, muchos se inclinan a hablar demasiado. Todos hemos tratado con personas que vienen ostensiblemente a pedir consejo, pero que en realidad vienen tan solo para presentar sus propias opiniones. Bueno, ya lo habíamos leído. Parecen deseosas de entrevistarnos y sin embargo apenas nos dan oportunidad de aconsejarlas. ¿Sí? Entonces eso se compara como con la oración, ¿cierto? Porque ocupan el tiempo ellas mismas y parecen satisfechas cuando han presentado su caso. Se conforman cuando expresamos, se conforman cuando expresamos cierta medida de acuerdo con su opinión. Uno tiene claramente la impresión de que no vinieron a buscar consejos, sino a impartir información. Así sucede con demasiada frecuencia al orar. La parte más importante no es que hablemos a Dios, sino que Dios nos hable a nosotros. Pues esa es la parte primordial que debe ser para nosotros. Hable a nosotros. Es verdad que Dios se deleita en que oremos a Él. Nuestras oraciones son música para Él. No podemos cansarlo. Y sin embargo, ¿no sería bueno darle una oportunidad de comunicarse con nosotros? ¿No sería bueno que tuviésemos una actitud atenta de quienes quieren escuchar? ¿De quienes quieren escuchar? ¿No sería bueno que hiciéramos exactamente lo que se nos aconseja hacer? Aguardar en silencio a Dios solamente. Por cierto que Dios no nos dejaría aguardar en vano. O sea, si aguardamos en silencio que Él nos hable, pues eso no va a ser en vano. ¿Quién no ha sentido el tremendo poder de los pocos momentos de silencio que han seguido en la oración? ¿Quién no ha sentido la presencia de Dios en la quietud del santuario? Sería bueno que nosotros explorásemos el poder del reino del silencio, de, del poder del reino del silencio. Dios está allí. Siempre hay peligro de ir a los extremos. Hay quienes rechazan la instrucción dada en la Biblia o piensan livianamente acerca de ella y dependen casi completamente de las impresiones. Los tales están en grave peligro. Creemos que Dios conducirá a los que estén dispuestos a ser conducidos, pero creemos también que esta dirección Él la, él la, Él la hará siempre en armonía con la voluntad revelada de Dios y no contradecirá de ninguna manera a la palabra escrita. Por admirable que sea el privilegio de comunicarse con Dios, por admirable que, por admirable que sea el privilegio de la meditación, hay peligro de que se los emplee mal. Especialmente deben estar en guardia los cristianos más jóvenes. Únicamente la larga experiencia en las cosas de Dios respaldada por una vida de obediencia a la voluntad de Dios lo habilita a uno para juzgar los procederes, los procesos de la mente. Satanás está siempre cerca para sugerir sus propios pensamientos y se necesita de discernimiento espiritual para conocer la voz que habla. O sea, si es Satanás el que está hablando o es Dios el que está hablando.
Esto, sin embargo, no debe inducir a los cristianos jóvenes a omitir la meditación, ¿sí? Muy lejos de ello, Dios está siempre cerca para ayudar a guiar y podemos creer que la tranquila hora pasada con Dios dará grandes resultados para el reino. Estamos tan solo haciendo una advertencia a aquellos que quisieran ser conducidos por una voz que hable al alma y descuidar la voz que hable por medio de la palabra. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, hermano, y qué tanto nos falta aquí para concluir. Ya nos hemos pasado. No sé, hermano, ya nos pasamos el tiempo. No sé si iremos a dejar acá o concluimos. No sé qué tanto nos Hermanita falta. Ángela, no se preocupe, solamente nos falta este último parrafito y terminamos el tema. Ah, Así bueno, que no gracias, se hermano. preocupe, yo la he visto muy concentrada, muy emocionada. Para usted un minuto es un minuto profético, hermanita, así que adelante, Sí, hermano. bien pueda. Créeme, Estamos muy concentrados aquí estudiando. Adelante, que estamos por sí, terminar, tranquila. yo ya entré al triángulo de las Bermudas. Ya me perdí. Sí, Está muy bueno el dice. tema. Sí, claro que sí, Gracias. hermanita Zoraida. Adelante, hermanita Ángela, estamos que terminamos, tranquila. En el santuario antiguo, el sacrificio y la oración se combinaban. El sacrificio representaba el pesar por el pecado, el arrepentimiento, la confesión y la restitución cuando el cordero era colocado sobre el altar. Entonces dice, el sacrificio representaba el pesar por el pecado. O sea, de esa manera se expresaba el pesar por el pecado. El arrepentimiento, la confesión, la restitución cuando el cordero era colocado sobre el altar. ¿Sí? El pecador arrepentido se ponía figurativamente a sí mismo y todo lo que tenía sobre el altar. ¿Sí? Significaba su aceptación de la justicia de la ley que exigía una vida. ¿Sí? La persona había pecado y ese pecado exigía la vida. En vez de la vida del pecador, moría el animalito. Significaba su consagración a Dios. Sin esta actitud, el sacrificio del cordero era tan solo un escarnio. Entonces, ¿qué tenía que tener? Significaba su aceptación de la justicia, de la ley que exigía una vida, significaba su consagración. Entonces, sin esa consagración a Dios, sin esta actitud, el sacrificio del cordero era tan solo un escarnio. Entonces era importante para ellos y el sacerdote les hacía entender eso, ¿sí? Que debían de tener una consagración. Así también nuestras oraciones pueden ser un escarnio, a menos que con corazones sinceros, con corazón sincero, nos atengamos de pecar y nos dediquemos completamente a Dios. La oración debe tener la sinceridad como fundamento y apoyo. Debe fundarse en el arrepentimiento y el pesar piadoso por el pecado y el pesar. O sea, debe fundarse en el arrepentimiento y el pesar piadoso por el pecado. Debe ser evidenciada por la confesión y la restitución. Una oración que reúna estas condiciones no permanecerá sin respuesta. Dios es fiel a su palabra. Amén. Entonces, no sé si alguien va a aportar algo acá en las últimas palabras que leímos. Entonces, debe de haber un arrepentimiento sincero, una confesión, ¿cierto? ¿Sí? Y una restitución, una oración que reúna estas condiciones no permanecerá sin respuesta. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos concluido el capítulo que incluye este libro, este tema de la oración y cómo compara todo esto de los sacrificios, todo lo que se hacía allá
con la oración que hacemos acá, ¿sí? Ya no es necesario todas estas sacrificios, estas ofrendas, estos holocaustos, ya por medio de la oración, una oración sincera, y también aprendimos en el día de hoy que debemos aprender a escuchar a Dios, debemos aprender a meditar, acompañar la oración con una meditación, ¿sí? No la meditación de la cual nos habló el hermano Carlos, como hacen estas religiones orientales, todos estos chinos y bueno, todo esto, sino meditar, escuchar a Dios, quedarnos en silencio, aprender a escuchar a Dios, qué es lo que Él tiene que decirnos. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una o dos oraciones. No sé si eh, algún hermano desea tomar la palabra para orar y si no, pues yo estaré asignando desde acá. Me gustaría que mi hermanita Zoraida y nuestro hermano Carlos nos despidieran con la oración en esta noche. Hermanita Ángela, entonces empiezo yo con mi Ah, cortica bueno, oración. claro que sí, hermano. Bueno, Amén. Adelante, hermano. gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, tu gran poder, gracia para con nosotros, poder reunirnos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas las bendiciones que nos regalas sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor, por cada día aprender más de tu palabra. Gracias por darnos esta sabiduría, este conocimiento, esto todo lo que tú nos das por medio de todos los hermanos. Gracias por mi hermanita, darnos este tema, porque hemos aprendido mucho. Dale gracias a Dios por todo lo que tú nos das, por las pruebas, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias porque tú nos tienes todavía vivos para cada día aprender más de tu palabra, para que cada día tengamos una preparación. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a hacer toda prueba, toda dificultad. Ayúdanos a vencer al enemigo, porque el enemigo siempre está ahí como hacernos caer. Pero danos tu mano, no nos dejes caer. Bendice a todos nuestros hermanos. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. Bueno, en esta noche regálanos un sueño bello, despertad con vida y salud. Te Amén. agradecemos todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito Dios, soberano, creador. A usted damos la alabanza. Señor, gracias por todos los favores recibidos. Gracias, Señor, porque en Jesucristo tenemos la seguridad del perdón. Gracias, Señor, porque en Jesucristo tenemos la oportunidad de poder acercarnos confiadamente para encontrar gracia para el oportuno socorro. A Él, Señor, sea la gloria, la alabanza, porque de Él es la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, el poder, la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque sus santos ángeles son enviados para que ministren en favor de los que vamos a ser salvos, Señor. Por su palabra también le alabamos y le agradecemos, porque su palabra es viva y eficaz, porque nos ha enseñado la verdad. Gracias por la tercera persona de la divinidad, la persona maravillosa del Espíritu Santo, que nos ha convencido de pecado, que nos ha guiado al arrepentimiento y nos ha dado poder también para vencer. Señor, hoy hemos aprendido que debemos dar espacio también en la oración para que usted nos hable a nuestra conciencia a través del Espíritu Santo. Amén.
Que usted impresione nuestra mente, Señor, cada vez que oremos en la oración personal, poder escuchar su tierna voz, la tierna voz del Salvador que nos habla conmovida. Señor, gracias porque nos permite sacar este espacio, este tiempo, para poder ser instruidos. Hoy hemos aprendido, Señor, que nos debemos acercar también al silencio en medio de la oración para poder escuchar su voz. Amén. Padre, le damos alabanza y gratitud por poder contar con estos medios y también contar con sus siervos que pueden trazar su palabra y de una manera sencilla pero muy sabia nos ayudan a aprender. Bendice a mi hermana Ángela, a la hermana Zoraida, a la hermana Olguita. Bendice a los hermanos que han estado con nosotros esta noche, a la hermana Mónica, a su hijo también. Guárdalos, Señor, protégelos. Bendice al hermano Willington, a mi hermano Jairo, a mi hermano Humberto, a la hermanita Elisa. Y bueno, a todos tus hijos fieles que hoy hemos venido a congregarnos para adorar, Señor. Amén. Si hay algún enfermo, Padre mío, y si es tu voluntad sanarle, también sánale, Señor. Si hay alguna persona que esté desanimada o triste, abrázala, Señor, ayúdale, fortalécele. A nosotros también, Señor. Solo tú sabes las luchas que individualmente tenemos. Usted nos conoce por nombre, Señor, y sabe, Señor, de lo que tenemos necesidad. Ayúdanos a conocer su voluntad, Padre mío, que esa sea la prioridad de ahora en adelante. Investigar, preguntar cuál es su voluntad para que así la podamos hacer y agradarle. Señor, nos vamos a acostar. Queremos suplicarle el perdón de nuestros pecados. Queremos agradecerle por todas sus bendiciones, por ese amor, por esa paciencia que ha tenido con nosotros. Y queremos humildemente, Señor, escuchar su voz, sentir, Padre mío, que estas humildes y sencillas oraciones que hemos hecho en el nombre de Jesús han sido escuchadas y van a ser respondidas conforme a su santa voluntad. Padre mío, bendice a cada uno de tus hijos fieles en donde quiera que estén, a sus hogares, en sus trabajos, a su familia, y que todos los proyectos y planes que tengamos, por favor, usted les imparta su bendición, su sello, su aprobación, y conforme a su voluntad nos permita llevarlos a cabo o abandonarlos. Gracias, Señor, por escucharnos, por hacer posible la oración, el estudio de su palabra. Le rogamos, por favor, que según su voluntad nos imparta su bendición en esta noche. Hemos orado, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche para todos. Señor los bendiga. Igualmente. Amén. Gracias, lo mismo. Amén. Dios los bendiga. Amén. La tierna voz del Salvador.